Hey, muy buenas tardes, bienvenidos a Vida Internacional. Gracias por acompañarnos hoy aquí, Domingo de Resurrección. Bien sea que estés ahora mismo aquí en el auditorio o nos sigas a través de nuestra transmisión en vivo en cualquier lugar en donde te encuentres y se hable español. Te mandamos un saludo desde aquí, desde el norte de México, en Saltillo. Gracias por acompañarnos. Y en el inicio precisamente de esa nueva serie, haciéndola coincidir con ese Domingo de Resurrección, esa serie la hemos llamado Fuertes Declaraciones de Jesús. Fuertes Declaraciones de Jesús. ¿Y de qué va a tratar esta serie de declaraciones de Jesús? Que fueron muy fuertes, así que no estuvimos muy creativos durante la concepción de idea y concepto de esta nueva serie. Y mira, si es tu primera vez aquí en Vida Internacional, o de plano es tu primera vez en una iglesia en un largo tiempo, creo que no hay un mejor domingo del año que este para estar aquí en Vida Internacional. ¿Por qué? Porque compartiremos, y voy a tener la oportunidad, el privilegio de compartir contigo un mensaje que resume en estos 35 minutos, resume todo nuestro sistema de creencias. Todo el sistema de creencias de la fe cristiana se resume en eso que voy a compartir contigo hoy. Y volviendo ahora al concepto de la serie, sabes, Jesús dijo muchas cosas, pronunció muchísimas frases, muchos dichos, mucha enseñanza a lo largo de su vida pública, de su ministerio público. Mientras estuvo en la tierra, dijo cosas a través de las cuales ganó muchos seguidores, muchos adeptos, mucha gente lo seguía, su influencia crecía, su popularidad era extraordinaria. Había miles de personas siguiendo a Cristo por donde iba, en cada calle, en cada ciudad, en cada pueblo. Sin embargo, dijo otro tipo de frases que no eran como para ganar popularidad. Al contrario, esas frases asustaban a algunos, sacaban de onda a otros. Algunas frases fueron mucho más incómodas que otras, pero esas frases de las que vamos a hablar a lo largo de esta serie, pues fueron frases que dejaron probablemente a la gente un poco confundida, frustrada. Quizá los dejaron con un mal sabor. Probablemente tenían una expectativa y al escucharle decir algo muy contundente y controversial, daban pasos atrás. Algunos, incluso sus más cercanos, como lo vas a ver a lo largo de la serie, llegaron a preguntarse: la verdad es que como que ya no es divertido seguirle, ¿cierto? Como que ese ambiente increíble, y tú sabes, sentirnos la envidia de otros por estar cerca de Jesús, ya no lo sentimos más. Ya sentimos compasión o burla, porque empezó a decir cosas. Escúchame, por ejemplo, te voy a lanzar algunas frases muy duras, muy controversiales. Dijo algo como: a ver, córtate una mano, sácate un ojo. Y la gente preguntaba: a ver, estás en sentido figurado, ¿cierto? ¿O qué tal está? Odia a tus padres. Ahí estaban los papás cubriendo, como ahora mismo, cubriendo los oídos de sus hijos, sobre todo de hijos adolescentes, que son muy rápidos para prestar atención a esa frase. ¿O qué tal he venido para dar vista a los ciegos? Y ahí todo el mundo, sus ojos brillaban. Pero culminaba la frase diciendo lo siguiente: y dejar ciegos a los que tienen vista. No puede ser. ¿Qué tal esta digna de la saga de Crepúsculo? Come mi carne y bebe mi sangre. No puede ser posible. Ahí estaban los discípulos mirándose unos a otros, diciendo: ¿de qué está hablando? ¿Se siente bien o no? La gente realmente ya nos está viendo mal. Bueno, de ese tipo de declaraciones vamos a hablar, y son, vuelvo a decirte, declaraciones controversiales, declaraciones que requerían en ocasiones una aclaración, en ocasiones requerían una explicación adicional porque dejaban a la gente confusa. Y hoy, por cierto, esas declaraciones, antes de hablarte de la declaración de hoy, esas declaraciones están dispersas, regadas a lo largo de 4 libros en la Biblia. 4 libros que escribieron 4 diferentes autores, biógrafos de Jesucristo, y son conocidos esos libros en el Nuevo Testamento. Esa segunda gran sección o segmento de la Biblia son conocidos como los evangelios: el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan.
4 libros diferentes, 4 autores diferentes, 4 perspectivas diferentes acerca de la vida y ministerio público de Jesucristo, que dejaron ver toda aquella interacción que él tenía con las masas, con grupos más pequeños, a solas. Y las revisaremos a lo largo de esta serie. Lo extraordinario de que 4 diferentes autores con diferentes perspectivas y diferentes trasfondos no solamente hayan escrito acerca de la vida de Jesús, sino que la coincidencia respecto a todo lo que ocurrió y su significado es extraordinaria. Escúchame, es extraordinaria. La verdad es que desde el punto de vista histórico no hay algo similar al Nuevo Testamento. No hay algo similar al Nuevo Testamento. No tengo tiempo para ahondar en el asunto, pero no hay un documento tan fiel el uno al otro, a pesar de que sus autores se diferenciaban tanto en trasfondo y en épocas. Pero el tema de hoy es una de esas declaraciones, y quizá la declaración más contundente que pudo haber hecho Jesucristo mientras vivió en la tierra. ¿Y por qué digo que es quizá la más contundente de todas? Por el impacto que causó en ese momento y el impacto que sigue causando siglos y siglos después. Y no me refiero a otra declaración, sino a aquella en la que dijo, y lo dijo varias veces de diferentes maneras, directamente, a través de otros, de manera alegórica, pero dijo esto: yo voy a morir y voy a resucitar 3 días después. Yo moriré y resucitaré 3 días después. Mira cómo lo mencionó Mateo, por ejemplo, uno de los biógrafos de Jesús. Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, la capital de Israel en esa época, y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al 3er día resucitaría. Voy a morir y voy a resucitar. En alguna ocasión lo dijo de manera mucho más alegórica frente a un templo, el templo principal de la ciudad de Jerusalén, que fue construido siglos atrás por un rey muy famoso llamado Salomón. Tomó décadas construirlo y estaba parado frente al templo, y la gente quedó un poco confundida con la declaración, porque mirando el templo y refiriéndose a sí mismo a esa declaración de morir y resucitar, dijo algo como: voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. La gente lo miraba y le decía: estás jugando, ¿no? Es decir, ¿cómo? Este templo tardó décadas en construirse. No seas ingenuo, no seas loco, estás en tu sano juicio. Dijo una y otra vez a su círculo cercano, ante multitudes: voy a morir y voy a resucitar, voy a morir y voy a resucitar. Y te decía que es la más contundente de todas, porque la fe cristiana, a diferencia de cualquier sistema de creencia religioso, se diferencia y tiene su diferencia central en lo siguiente: de que cualquier sistema religioso del mundo, cualquier religión, cualquier doctrina religiosa, espiritual, basa su sistema de creencias en un maestro, en un conjunto de normas o principios, en un conjunto de valores. Pero no así la fe cristiana. La fe cristiana no basa toda su estructura de creencias en un buen maestro. No basa su estructura en enseñanzas o principios. No basa su estructura en la Biblia. No basa su estructura ni siquiera en Cristo como persona, sino en un evento, en un acontecimiento, y es la resurrección de Jesucristo. Eso hace distinta a la fe cristiana de cualquier otro sistema de creencias en el mundo. Te repito, mientras la mayoría o la totalidad de los sistemas de creencias, religiones, dicho en otra palabra, basa su estructura en buenas enseñanzas, en personajes, en maestros o en principios y valores, el cristianismo basa toda su estructura, todo su fundamento se reduce a un acontecimiento: la muerte y resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo, dicho de otra manera, entonces la fe cristiana no es digna de seguir. No es digna de seguir. Por eso te decía que esta declaración de Cristo es demasiado contundente. Y voy a decirte algo muy obvio respecto a la resurrección. Para que haya resurrección debe haber evidencia de 2 grandes asuntos. Número 1, debe haber evidencia de que la persona en cuestión ha muerto. No probablemente ha muerto, no quizás murió, no hay una alta posibilidad. No, totalmente muerto.
totalmente muerto. Cuando se sepultó estaba absolutamente muerto y no hay duda de eso. Número 2, esa persona, luego de haber sido sepultada, muerta, debe levantarse y volver a la vida. Es demasiado obvio, pero en términos de evidencia debe haber esas dos evidencias. Murió realmente. ¿Por qué? Porque si no hay evidencia suficiente y contundente de que murió, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que se levanta una duda razonable respecto a que, bueno, quizá lo enterraron y estaba agonizando y en realidad no estaba muerto, sino que se fingió su muerte. ¿No te parece eso lógico? Bueno, el mensaje de hoy se trata de eso, de evidencia de la muerte de Jesucristo, partiendo de esa primera gran declaración de que iba a morir y resucitar. Si tú quieres, y mira, lo segundo, es decir, el asunto de que de las evidencias de que resucitó, de que volvió a la vida, hay suficiente evidencia de eso. Por ejemplo, en manos de un escritor del Nuevo Testamento llamado Lucas, escribió un libro que se conoce como el libro de los Hechos. Lucas dice en su libro que más de 500 personas le vieron vivo después de haber sido sepultado, crucificado, sepultado. Le vieron vivo recorrer las calles de Jerusalén, recorrer las calles hablando, sonriendo, comiendo. Así que hay suficiente evidencia, no es uno ni dos que lo vieron, más de 500 personas lo vieron. Y si quieres saber un poco más respecto a ese asunto de la evidencia de que estuvo vivo después de haber sido sepultado, te voy a animar a que escuches un mensaje que compartí yo aquí en este mismo lugar hace 2 años, un domingo de resurrección llamado La Resurrección es Esencial. Hablo solamente de evidencia de que volvió a vivir. Hoy, en cambio, el mensaje se trata de esta primera evidencia. Realmente estaba muerto cuando lo sepultaron. El mensaje de hoy tiene por título Nico y Pepe salvan la Pascua. ¿Y por qué? Porque voy a hablar de 2 personajes que se convirtieron en héroes de la historia de la fe cristiana sin saberlo. ¿Por qué se convirtieron en héroes? Porque fueron las personas que dejaron una evidencia histórica de que Jesús realmente había muerto. Tomaron su cuerpo, lo prepararon y lo enterraron ellos mismos. Así que nadie les contó. Ellos dijeron: estaba absolutamente muerto, yo lo enterré. Nico y Pepe son conocidos en el Nuevo Testamento por esos 4 biógrafos, por estos nombres: Nicodemo y José de Arimatea. Nico y Pepe. Ahora déjame hablarte un poco de Nico y Pepe y de su trasfondo antes de llegar a ese momento en el que, te repito, dejaron evidencia de que Jesús realmente había muerto, sepultándolo con sus propias manos. Déjame darte un poco de contexto de quiénes eran ellos antes de aquel instante. Y así, con ese momento del sepulcro, vamos a terminar el mensaje de hoy. Había en Jerusalén un grupo de líderes religiosos de la época. Era una élite religiosa respetada, conocido como los fariseos. Los fariseos, básicamente, si les preguntabas a los fariseos a qué se dedicaban, ellos quizá te hubieran respondido esto: a ser buenos. Es decir, vivimos y nos esforzamos con todo nuestro empeño para vivir a la altura del sistema de creencias que hemos heredado de nuestros antepasados. Un conjunto y un sistema de creencia espiritual, de estándares morales y comportamiento. Eso es lo que hacemos y somos modelos al mismo tiempo para otros. En otras palabras, también animamos a otros y demandamos en ocasiones de otros que vivan en ese mismo estándar. Algo más acerca de los fariseos: no solamente era un grupo religioso elitista que se comportaba bien constantemente, o ese al menos era el propósito, la razón de ser, sino que detestaban a Jesucristo, detestaban a Jesús, odiaban a Jesús, lo miraban y lo odiaban. ¿Por qué? No les gustaba, no les caía bien. ¿Por qué? Porque Jesucristo no seguía sus normas, porque Jesús constantemente alborotaba a las masas, porque tenía mucha más popularidad que ellos, porque era una persona que arrastraba. Mira, los escritores del Nuevo Testamento, esos 4 que te mencioné antes, se referían a Jesús respecto a la interpretación que le daban las masas, que lo seguían como alguien quien tenía autoridad. Enseñaba de una manera distinta, la gente quedaba boquiabierta y decían: no puede ser, nunca lo había visto de esa manera, nunca me había sentido tan cerca de Dios como cuando estoy junto a Él. Era extraordinario y por eso era detestado por este círculo religioso llamado los fariseos.
Dato más y último de los fariseos. Dentro de ese círculo de líderes espirituales de Israel, judíos, había un pequeño grupo disidente. Eran fariseos, pero eran disidentes. En otras palabras, estaban un poco en desacuerdo con algunas cosas, maneras, formas de cómo actuaban los fariseos. Pero al mismo tiempo cada vez se sentían más atraídos a Jesucristo y sus enseñanzas. Era clandestino, nadie se enteraba. En otras palabras, ellos soñaban con que, o su deseo más grande era que nunca los fariseos, el resto del grupo, escuchara las conversaciones privadas que ellos tenían. Porque escúchame, de verdad les iba a ir muy mal. Así que ahí están los fariseos y ese grupo disidente. Dentro de ese pequeño grupo disidente estaban José, Pepe y Nicodemo. Nico y Pepe eran de ese grupo de fariseos disidentes. Estando reunidos, se referían a Jesús como: mira, es extraordinario ese hombre. La verdad no entendemos algunas veces mucho de lo que habla, pero es extraordinario. Está en otra categoría. Dios parece estar con él. Y en una conversación, no sabemos cómo, no lo plantea y describe ninguno de los escritores, biógrafos de Jesús. Se pusieron de acuerdo, no sabemos cómo, te repito, no sé si sortearon, pero escogieron a Nicodemo, para enviarlo clandestinamente a tener un encuentro con Jesucristo. De hecho, fue de noche, un encuentro en la noche. Y le dijeron esto más o menos: ¿sabes qué? Una sola cosa te queremos decir. Ve y hazles una pregunta para la que necesitamos respuesta. Y por cierto, es una pregunta que todo ser humano se hace en algún momento o varios de su vida. Es una pregunta profunda, es una pregunta existencial. Ya voy a ir a esa pregunta. Pero le dijeron: ve allá, obtén la respuesta, porque él debe saber algo. Obtén la respuesta y dinos entonces cuál es el resultado de tu conversación con él. Pero solo debemos decirte algo: si alguien te descubre, actuaremos como si nunca te hubiésemos conocido. ¿Por qué? Porque eran clandestinos ese movimiento, ¿recuerdas? Es como cuando uno, tú sabes, las películas americanas que te vuelves espía y te dicen: si te descubren, nadie te conoce. Nico aceptó, y aquí nos encontramos en el inicio de nuestra historia. Juan capítulo número 3. Lee eso conmigo en la pantalla. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. En otras palabras, tenía popularidad, era una especie de senador. Era conocido por la gente, sabía que era fariseo y sabía que tenía influencia, liderazgo, influencia, autoridad. Sigue diciendo ese pasaje. Una noche fue a hablar con Jesús y le dijo: Rabí, que significa maestro en el idioma original en el que se escribió ese texto. Todos, palabra clave subrayada intencionalmente por mí, todos, ¿qué quiere decir? No solo es Nicodemo, el disidente, hay más alrededor. Todos nosotros, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. ¿Y por qué sabemos eso? Por lo siguiente: las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. No sé si lo notas, pero lo que está haciendo Nico, que nunca en su vida se había encontrado a solas con Jesús, le seguía de lejos, estaba en medio constantemente del grupo de fariseos, criticando, señalando, en silencio, no lo hacía él, pero estaba formando parte de aquel grupo que criticaba, cuestionaba y detestaba a Jesús. Nunca habían tenido, por lo tanto, un encuentro con él, y por primera vez lo tiene, y a solas. No pasaba eso con frecuencia. Jesús se encontraba con multitudes, pero a solas. Y él tiene el privilegio de hacerlo. ¿Y qué es lo que tú, no sé si lo notas, te repito, pero qué es lo que tú y yo hacemos cuando conocemos a una personalidad, a una persona popular a la que admiramos? Quizás es una persona, es un hombre o mujer reconocidos localmente, nacionalmente, internacionalmente. ¿Qué harías? Tratarías de hacer, tú sabes, un preámbulo para ganarte su corazón, su simpatía, sacarle una sonrisa. En otras palabras, Nico está diciendo algo como: hey, ¿sabes qué? Todos nosotros hemos estado observando y no somos como los demás fariseos. Es evidente que Dios está contigo. Y lo sabemos porque realmente nos hemos asombrado con los milagros que haces en el nombre de Dios. Nico está tratando de hacer una conexión. Es como cuando, te repito, tú conoces a una personalidad y tratas de descubrir cuáles son sus gustos, preferencias, cuál es el tema del que le gusta conversar. Luego de que haces esa conexión, listo, puedes prepararte para hablar del tema que quieres hablar, porque Nico tenía una agenda. Nico quería hacerle una pregunta. Así que después del preámbulo, tomó aire
y se preparó para lanzar la pregunta, pero Jesús hizo lo que hacía con tanta frecuencia y que era muy irritante. Respondió la pregunta antes de que Nico soltara la pregunta. Le dio la respuesta antes de que él soltara la pregunta. Escúchame, ¿no has hablado con gente así? ¿Cierto que es irritante? Y uno está pensando y de repente te interrumpe y te suelta la respuesta. Eso es lo que quería decirte, déjame hablar. Ahora, por otra parte, ¿no es cierto que si tú estás ante un hombre que conoce la respuesta a esa pregunta que no has hecho y que quieres hacer, ¿no es cierto que deberíamos prestarle atención? Así está Nico. Está a punto de soltar la pregunta y Jesús lo interrumpe y le dice esto. Léelo en pantalla conmigo. Te digo la verdad. Es Jesús hablando. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La pregunta de Nico, ¿cuál era? ¿Cómo haremos para ver el reino de Dios? ¿Cómo sabremos que estamos bien con Dios? ¿Cómo saber? ¿Cómo irnos a la cama, suspirar y dormir en paz? ¿Cómo acabar con la sensación de intriga de estar, ¿les agradamos a Dios? ¿No le agradamos? ¿Eso estará bien? ¿Eso estará mal? ¿Cómo podremos saber que nuestra relación con nuestro Padre Celestial está en buenos términos? ¿Cómo sabremos si vamos al cielo o no? ¿No es cierto que es una pregunta que todos nos haremos en algún momento en la vida o en varios? ¿No es verdad que te has hecho esa pregunta? ¿No es cierto que te la estás haciendo probablemente ahora? ¿No es verdad que mientras escuchas la pregunta que te estoy diciendo que está haciendo Nico, tú piensas, pues claro, yo quisiera saber? Es lo que quería saber su grupo disidente, es lo que querían saber todas las masas. Y él tenía la oportunidad dorada de saber la respuesta en secreto, a solas, en una conversación privada con Jesucristo. Jesús le dice, a menos que nazcas de nuevo, no puedes conectarte con tu Padre Celestial e ir al cielo. Así que esto plantea una cosa muy diferente a lo que él estaba buscando. Aunque esa era la pregunta, no era la respuesta que esperaba. ¿No te parece? Lee conmigo, sigue leyendo la conversación conmigo. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso había otra interacción posible? Después de escuchar eso, Nicodemo dice, a ver, ¿qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? A ver, Jesús, esa es la pregunta realmente, es ¿cómo puedo conectarme con Dios? Pero vamos, no juegues, estás jugando. Hubo un grupo de personas serias, muy preparadas. Los fariseos son gente muy preparada. Nos hemos formado desde niños para conocer muy bien la ley de Dios, la ley judía, principios espirituales. No me vengas con ese cuento de volver a nacer. ¿Cómo puedo? A ver, la pregunta es seria, Jesús. No puedo, ellos están esperando allá que yo les dé una respuesta, les dé un informe del resultado de mi conversación conmigo. No puedo llegar a decirle, hay que nacer de nuevo. Estás jugando, ¿verdad? Sigue diciendo eso. Te digo la verdad, le dice otra vez Jesús. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua. Pausa. Nacimiento de agua, el primer nacimiento, el nacimiento natural. Todos nacemos de agua, es decir, de nuestros padres, de nuestra madre en este caso. Todos nacemos. Si no nacemos, no podemos conectarnos con Dios. Es una cosa demasiado obvia, ¿cierto? Es decir, una persona inexistente no puede conectarse con su Padre Celestial. Primero hay que nacer de agua, existir. Y luego nacer de agua y del Espíritu. Y eso es lo que no entendía Nico. Dice, el ser humano solo puede reproducir vida humana. En otras palabras, así como el perro produce perros y el gato produce gatos, el ser humano produce seres humanos. La carne engendra carne, pero el espíritu, un nacimiento espiritual, que es del que te estoy hablando, un nacimiento interno, requiere la intervención de Dios. Por eso dice, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. En otras palabras, para nacer de nuevo, para nacer internamente, no para nacer externamente. Ese nacimiento se dio y es consecuencia de la unión de tus padres. Naces como todos los seres humanos nacen, pero del tipo de nacimiento del que te hablo, del segundo nacimiento, del nacimiento espiritual, es de un asunto interno.
Y Nico está que se le explota la cabeza. Te repito, es un hombre preparado, sumamente inteligente. No está hablando Jesucristo con un hombre que jamás leyó el Antiguo Testamento, en este caso, o la historia judía. Está hablando con un tipo preparado, de los más preparados de la sociedad judía en términos espirituales. Déjame planteártelo de esta manera. Quizá el paralelo de hoy sería un doctor en teología. Y no le entra esto en la cabeza y vuelve a soltar la pregunta. Mírala ahí en la pantalla. ¿Cómo es posible todo eso? No puede ser. ¿Qué estás diciendo? Me estás diciendo que para poder conectarme o reconectarme con Dios, para tener una relación y sentir que estoy bien con Dios y Él está bien conmigo, para tener la seguridad de que si muero mañana me voy al cielo, para saber eso, para tener esa certeza, la cosa no es externa sino interna. A ver, estás diciéndome algo que nunca jamás había escuchado. Me estás diciendo, y Jesús, si pudiera interrumpirlo y aclararle, le diría algo como: mira, así como el vínculo que tienes con tus padres no se puede romper con lo que tú hagas. No, es imposible. Es decir, nunca puedes, por más que hagas o dejes de hacer, siempre seguirás siendo el hijo de tus padres, ¿sí o no? Claro, tiene toda la lógica. Es igual con lo espiritual. Por más que hagas o no hagas, si naces de nuevo, es decir, si hay una transformación interna y que se basa en un elemento que vamos a ver en un momento en el diálogo que siguió teniendo con Jesucristo, si hay una transformación interna, un nacimiento interno espiritual, creas un vínculo con tu Padre Celestial que nada ni nadie puede romper. Nada de lo que hagas, nada de lo que dejes de hacer. Ahora, ¿me estás diciendo que es así de sencillo? Sí. Y él no puede creer lo que está escuchando. Y Jesús continúa diciéndole lo siguiente, cambia de sujeto y dice: nadie jamás fue al cielo y regresó. Precisamente. Está pensando Nico, piensa conmigo como Nicodemo podría pensar. Precisamente ese es el problema. Como nadie ha ido al cielo y ha regresado y para contarnos cómo es el asunto, cómo podemos construir una relación personal con Dios, cómo saber con certeza absoluta de que estamos bien, de que no estamos mal. Siempre hemos creído que he tenido la incertidumbre de que ese Dios es como un policía cósmico. Tú sabes, está viéndonos desde el cielo. Eso está bien, eso no está tan bien. Eso está mal, definitivamente mal. Puntos extras para ti. Estamos con la incertidumbre de que Dios nos perdona, no nos perdona. ¿Eso que hice de verdad amerita que me disculpe o no? ¿Eso que hice realmente podrá tener perdón de Dios? Así vivimos muchos de nosotros. ¿No es verdad? Que la incertidumbre que causa esa frase que suelta Jesús: nunca nadie jamás ha ido y regresado del cielo, es precisamente el meollo del asunto, de la incertidumbre y confusión espiritual. Porque no vemos a qué, es como es intangible, nos causa mucha confusión. Como no hay nadie que con certeza nos diga así es la cosa, entonces un paso adelante, un paso atrás. Nos sentimos bien, nos sentimos mal, nos sentimos perdonados, nos sentimos sucios, nos sentimos dignos, nos sentimos indignos. Nico está pensando, ese es el problema, que nadie ha ido al cielo y ha regresado. Y Jesús está a punto de soltarle una bomba que va a ubicar al mismo Jesucristo en una categoría peligrosísima de rayando en la blasfemia. Mira lo que le dijo: nadie jamás ha ido al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre. Cada vez que tú veas esa frase en la Biblia, Hijo del Hombre se refiere a Jesucristo. Pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. A ver, estás pisando terreno peligroso, Jesús. Una cosa es que reconozcamos que Dios está contigo. Una cosa muy distinta es que tú digas: vengo del cielo. Por eso te pueden matar. No lo digas tan alto. Jesús está diciéndole: yo soy el que puedo disipar todas tus dudas.
y tus incertidumbres espirituales. Luego cambia. Escucha, Jesús está a punto de pasar de primera velocidad con una caja de velocidades estándar a quinta. Va a cambiarle el tema por completo y voy a tener que hacer yo una pausa para explicarlo. Lee esto conmigo. Jesús luego de eso le dijo: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto. Y tú de toda esa frase lo único que entendiste fue Moisés, porque al menos una película has visto de Moisés, ¿verdad? Pero Nicodemo está totalmente claro. ¿Por qué? Porque te repito, Nicodemo fue formado desde niño en la historia judía, en los principios espirituales sobre los que se fundó su país. Él sabe no solamente la historia de Moisés, se la cuenta al derecho y al revés, y sabe cada detalle, y ese detalle él lo conoce. Eso ocurrió mientras el pueblo judío estaba siendo rescatado por Dios de la esclavitud de más de 4 siglos bajo el yugo egipcio. Y mientras huían en el desierto y tenían, tú sabes, un comportamiento nómada, en otras palabras, dormían unos días en una parte, acampaban, tiendas de campaña, avanzaban otro tanto, volvían a acampar. Mientras eso ocurría, acamparon en un lugar que sin saberlo estaba infestado de serpientes venenosas, de víboras. Sin saberlo. Digo sin saberlo porque 2 millones de personas en su sano juicio no acampan en un lugar que está infestado de serpientes, ¿no es cierto? Así que en la noche, al parecer solo salían en la noche las víboras, pero en la noche salieron y empezaron a morder a bebés, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, y muchos de ellos se enfermaron, muchos de ellos murieron. Y alguien llegó a la tienda de acampar donde estaba Moisés y lo despertó y le dijo: a ver, Moisés, levántate, está pasando esto, es un desastre, nos están mordiendo las víboras y estamos muriendo un montón de gente aquí. Y Moisés, al ver el drama, clama a Dios en desesperación y le dice: Dios mío, ¿qué hago? Y Dios le da una instrucción y le dice: construye un poste y además construye una serpiente fundida en bronce y pon la serpiente en la cúspide del poste y levanta el poste, y todo el que vea hacia esa serpiente en la cúspide del poste quedará sano. Y tú dices: ¿qué locura es esa? Pero ¿no es verdad que hacemos locuras cuando estamos desesperados? ¿No es cierto que en una crisis harías cosas que jamás harías en tu sano juicio? Eso ocurrió, y lo más increíble es que realmente sanó a la gente. El punto es que Nico sabía muy bien de qué estaba hablando Jesús. Así que él está, aunque un poco desconcertado por el cambio de tema que acaba de introducir Jesucristo en la conversación, él dice: sí, yo sé de lo que me estás hablando, sé eso, de que Moisés construyó ese poste y fundió esa serpiente y la gente se sanó. Yo lo sé, es parte de nuestra historia. Yo lo sé. Así que Jesús sí continúa diciendo: así como la serpiente, ponemos en pantalla eso, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, así deberá ser levantado. ¿Para qué? Léelo conmigo. Para que todo el que crea. Para que todo el que crea. Y Nicodemo está pensando: a ver, ¿no querrás decir para que todo el que se comporte? No, para que todo el que crea. Para que todo el que crea en Él, termina diciendo ese versículo. Para que todo el que crea en Él. ¿En quién? En Jesucristo, en el Hijo del Hombre, tenga vida eterna. Ahora sí, Nico está a punto de estallarle el cerebro. Él dice: no me digas, ¿cómo? Lo que me estás diciendo es contrario a todo lo que aprendí desde niño, y vaya que he estudiado. Lo que me estás diciendo es que basta con creer para nacer de nuevo. Lo que me estás diciendo es que no necesito comportarme bien. Lo que me estás diciendo es que para tener una conexión personal e íntima con mi Padre Celestial no necesito dejar de hacer cosas, no necesito hacer otras nuevas, no necesito respetar un conjunto de normas. Y Jesús está diciendo exactamente eso es lo que quiero decirte. Para que te conectes con tu Padre Celestial y tengas acceso al cielo eventualmente, lo único que debes hacer es poner tu confianza, tu fe, que creas en que Jesucristo
es el Hijo de Dios. La conversación termina, escúchame, con una frase que ha sido utilizada millones y millones de veces a lo largo de todos los siglos de la fe cristiana, utilizada por aquellos seguidores de Jesús para tratar de explicar en una frase resumida cuál es el mensaje del cielo, de nuestro Padre Celestial para cada ser humano. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Terminó la conversación y Nico se fue a dar el reporte a su grupo de disidentes fariseos. Todos están allí ansiosos de escuchar el resultado de aquella plática. Él llega y dice: a ver, tienen que sentarse, esto está grueso. No sé cuánto tiempo me va a tomar, pero les puedo prometer, les va a volar los sesos. Para conectarse con Dios no necesitamos portarnos bien o portarnos mal. Para conectarse con Dios necesitas creer en Jesucristo. Eso te hace nacer espiritualmente de nuevo. Y eventualmente ocurren cambios externos. Pero el ser humano a lo largo de la historia completa, y si tú te pareces un poquito a mí, tú creciste en un sistema basado en lo externo. Pórtate bien, porque si no el policía cósmico te puede castigar. Es la confianza en Jesucristo, es lo que dijo Jesús a ese hombre, lo que te hace estar bien con Dios. No lo que haces, no lo que dejas de hacer, no eso que hiciste ayer. El tiempo transcurre después de esa conversación y las cosas comienzan a calentarse tanto que ese séquito de líderes religiosos, esa élite religiosa llamada los fariseos, incluyendo el grupo disidente clandestino que había allí, en otras palabras, Nico y Pepe y los demás. La historia bíblica no dice el nombre de otros, sino de esos dos, pero habían otros. Se reúnen para debatir al respecto y ellos tenían un ejército personal, un ejército pequeño, no era un gran ejército, era un ejército pequeño pero violento, un ejército cuya responsabilidad principal era protegerlos a ellos y proteger el templo, esos valores espirituales del pueblo judío. Así que enviaron a esos guardias personales para capturar a Jesús, porque dijeron: no podemos seguir de esta manera, tenemos que capturar a ese hombre y hacerlo desaparecer. ¿Te suena eso parecido aquí en México? Tenemos que capturarlo y hacer que desaparezca. Y envían a ese grupo. Eso está para los curiosos y que quieren un poco más de leer esa historia en el capítulo 7 del libro de Juan. Y los envían a capturar a Jesús. De regreso, cuando los ven llegar a la reunión, a esa reunión que te digo tuvieron, les preguntaron: ¿y entonces dónde está Jesucristo? Y ellos, la respuesta, ¿sabes cuál fue? Ese hombre enseña como jamás yo había visto enseñar a alguien. Y de este lado están pensando: idiotas, los mandamos a capturarlo, no a escuchar el sermón. Empieza esa conversación a elevarse en temperatura y entonces allí el grupo de disidentes están viendo a Nicodemo. Se empiezan a mirar unos a otros y empiezan a coincidir las miradas hacia Nicodemo. Y él está pensando: está bien, si quieren que yo diga algo, es excelente, voy a decir algo. Y entonces levanta la mano, es así como lo registra Juan en el capítulo 7. Levanta la mano y le dan la palabra a Nico. Y eso es lo que preguntó. A ver, él les dijo: no es que esté de acuerdo con aquellos ignorantes que siguen a Jesús, pero solo es una pregunta. Y la pregunta fue: ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Refiriéndose a Jesucristo. ¿Te das cuenta que lo que está haciendo él es un poco coquetear con irse y hacer pública su fe y su deseo de seguir a Jesucristo y reconocerlo como quien es? No lo hace abiertamente, solo dice: mira, la verdad es que solo es pregunta. El resto de los fariseos se molesta tanto con él que lo insultan, lo llaman ignorante.
Y termina la reunión con una sensación de frustración colectiva. No se hizo, no se decidió nada más. Todo el mundo se fue y empezaron a ocurrir cosas que calentaron todavía más el ambiente y en términos de la vida y actuación pública de Jesús. ¿Qué ocurrieron? Tres cosas, tres acontecimientos básicamente. Número uno, Jesús sanó a un hombre que había nacido ciego. Eso causó un escándalo, un alboroto social. Lo segundo que ocurrió fue que Jesús rescató al borde de la muerte a una mujer que había sido capturada, sorprendida en adulterio, e iban a apedrearla. ¿Tú recuerdas esa escena? ¿No es cierto que de ahí viene la frase, aquel que esté libre de pecado? A ver, quiero escucharte, aquel que esté libre de pecado. Así es. La rescató de allí. Todo el mundo empezó a soltar piedras. Y lo culminante, el evento más culminante de toda esa actuación pública de Jesús fue cuando resucitó a un amigo suyo llamado Lázaro. Eso fue como la gota que derramó el vaso. El séquito y el liderazgo fariseo se reunió de nuevo y dijeron: ya basta, no podemos continuar así. Si Roma se entera de este alboroto, van a enviar a su ejército, que no es como el nuestro debilucho, enclenque, sino que es brutal, y nos van a aplastar esa sedición y nosotros moriremos en el medio. Tenemos que comprar las conciencias que sean necesarias, tenemos que levantar las calumnias que sean necesarias, pero vamos a hacer desaparecer ese hombre. Y eso hicieron. Compraron la conciencia de Judas Iscariote, uno de los 12 más cercanos a Jesús. Tú sabes eso. 2, compraron a varios testigos para levantar falsos testimonios contra Jesucristo. Y 3, fueron a apresarlo ilegalmente en la madrugada, en aquel huerto famoso. Todo ese plan fue concebido en esa junta. Adivina quiénes estaban allí: impotentes, paralizados, sin poder hacer o decir nada. Nico y Pepe. Estuvieron allí cuando se tramó todo. Estuvieron allí cuando capturaron a Jesús en el huerto. Estuvieron allí cuando lo llevaron a la casa del sumo sacerdote de la época llamado Caifás. Estuvieron luego también cuando lo enviaron al oficial romano de mayor rango militar de esa ciudad llamado Poncio Pilato. Estuvieron allí, todo lo vieron, paralizados, frustrados, seguramente preguntándose cómo se salió todo de control. Un día amábamos a ese hombre, las multitudes lo amaban, y ahora está al borde de la muerte. En medio del patio de la casa del gobernador llamado Pilato, alguien grita desde la multitud que debe morir, que debe ser crucificado. Pilato dice: denme la oportunidad de interrogarlo. Lo interroga a solas y les dice: no encuentro nada de malo en él. Lo único que haré es castigarlo. Y gracias a Mel Gibson, tú y yo tenemos una imagen al menos remota de cómo quedó el cuerpo de Jesucristo después de aquel brutal castigo romano. Se lo volvió a presentar y otra vez la muchedumbre alzada. Alguien gritó desde allá: crucifícalo. Y él dijo: no lo voy a crucificar, no ha cometido ningún delito. No voy a crucificarlo a él porque él es su rey. Así era conocido Jesús. Y entonces Pilato se encontró en una situación contra la espada y la pared. Alguien otra vez desde la muchedumbre gritó: solamente tenemos a un rey y es nuestro emperador César. Eso puso a Pilato contra la espada y la pared. ¿Por qué? Porque él no podía reconocer que había un líder que estaba amenazando la fuerza y la autoridad del emperador romano. Así que dijo, y allí hizo lo que tú y yo conocemos: se lavó las manos y dijo: ustedes crucifíquenlo, porque yo no soy responsable de su muerte. Y mientras iba camino al Gólgota, a ese monte, a esa montaña, traducido es la calavera, Jesús con parte de la cruz encima, en medio de la muchedumbre, a orillas de esa muchedumbre, quizá iban a orillas de la muchedumbre Pepe, José de Arimatea y Nicodemo, frustrados, preguntándose: ¿por qué no hicimos algo? ¿Por qué no dijimos nada? Y mientras se llevaban el cuerpo de Jesús, lo ponían en el suelo y clavaban, se escuchaban los martillazos para clavar sus manos y pies al madero, y empezaron a subirlo. Escúchame, empezaron a subir su cuerpo, y empezó entonces Nico y Pepe a la distancia, en medio de toda la muchedumbre, a ver su cabeza, su cuello, sus hombros y brazos, su torso y sus piernas. Recordó Nicodemo aquella conversación secreta que tuvo con él, y todo tuvo sentido. Pongamos ese pasaje en la pantalla, por favor. Y así como Moisés
así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así el Hijo del Hombre deberá ser levantado, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Por primera vez todo tuvo sentido para Nicodemo. Por primera vez lo vio con claridad. Por primera vez dijo: Dios mío, esto es lo que quería decir. No solo fue una referencia histórica lo de aquella conversación, no solo probó mi conocimiento acerca de la historia judía, era Él. Mientras estaban observando la crucifixión, Él, ese otro grupo, José de Arimatea y el resto de los fariseos, sabían muy bien, conocían muy bien todas las profecías, los dichos de líderes religiosos de antaño que habían anticipado la llegada de un Mesías. Lo sabían de memoria, pero no entendían una parte que el profeta, el mayor profeta de todos los tiempos de Israel, había anticipado. Isaías había dicho que ese hombre, ese Mesías, no solo vendría a rescatar al pueblo judío y liberarlos por siempre, sino que al mismo tiempo sería maltratado, crucificado, o sería maltratado, azotado, golpeado por aquellos a los que vino a salvar. Estoy seguro que en la mente de Nicodemo y de José de Arimatea estaba este pasaje. Léelo conmigo, está en el capítulo 53 de Isaías. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros, todos los que estaban en ese momento ante la cruz, todos los fariseos, todos los judíos, todos los paganos, todos los que vivieron después de aquella época, tú y yo, todos los que vivirán en el futuro, todos nosotros, dijo Isaías, nos alejamos, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sigue y termina ese pasaje así: sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Otra vez todo cobró sentido para Nicodemo. Finalmente lo vio con claridad. Y entonces él y su amigo José de Arimatea no soportaron más y dijeron: ya no nos importa nada, lo haremos público. No nos importa lo que piensen y hagan con nosotros. Te recuerdo, en ese momento todos los discípulos cercanos a Jesús habían huido, y ellos decidieron ir y hacerlo público, hacer pública su fe en Cristo, hacer público que la única manera de estar bien con Dios era depositando la confianza, tu confianza, mi confianza, en el Hijo de Dios que fue crucificado como la serpiente en el desierto. E hicieron algo que tenía precedentes, pero no de la manera en que lo hicieron. Cuando un cuerpo de un hombre crucificado, generalmente eran delincuentes, en el Imperio Romano lo dejaban allí expuesto después de haber sido crucificado hasta que se descompusiera, con dos propósitos: asegurarse de que estuviera muerto, y número dos, mostrarle un mensaje a todos aquellos que se atrevían a ir en contra de Roma: eso es lo que te pasará. Pero luego de haber muerto, tomaban los cuerpos y los echaban en un carruaje, en una carreta, e iban a las afueras de la ciudad, a un valle en donde había una fosa común, y tiraban los cuerpos allí. Así que nadie lloraba a los muertos crucificados. Es como si no hubiesen existido. Ahora, Nico y José de Arimatea, Nicodemo y Pepe, fueron a pedir el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Y eso, te repito, tenía precedentes, pero no de la manera en que lo hicieron, porque generalmente lo que ocurría es que el que quería el cuerpo se iba con el oficial romano encima de la carreta, y llegando ya cerca del lugar, fuera de la ciudad, le decía: ¿sabes qué? Yo quiero ese cuerpo y tengo dinero aquí si quieres. Tengo un montón de monedas de plata o de oro, denarios. Dame ese cuerpo, es muy importante para mí. Y como cualquier oficial corrupto, escúchame, ojalá que no haya aquí ningún policía ni federales, el que conducía la carreta miraba hacia la derecha, hacia la izquierda, y recibía el dinero y le entregaba el cuerpo.
Pero lo que hicieron José de Arimatea y Nicodemo fue algo extraordinario. Fueron a casa de Pilato, el hombre que sentenció la crucifixión de Cristo, y le dijeron: danos el cuerpo. Léelo conmigo, está en el capítulo 19 de Juan. Más tarde, José de Arimatea pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Siguiente versículo dice esto: ¿lo acompañó quién? Nicodemo. ¿Te das cuenta cómo lo hicieron público? Dijeron: ya no soportamos más, ya no nos esconderemos más, haremos pública nuestra fe en Cristo. El hombre que había ido a ver a Jesús de noche, y luego dice el versículo 40, llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. Número 40 dice: de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies en largos lienzos de lino. Escúchame, ¿qué es lo que ocurría? Lavaban el cuerpo, le untaban todas esas especies para evitar la putrefacción rápida del cuerpo, y lo envolvían en lienzos de lino. 33 kilos de especies más el peso del lienzo. Escucha, los estudiosos dicen que, los historiadores dicen que luego de haber embalsamado un cuerpo en esa época, pesaba cerca de 50 kilos más. En otras palabras, si no estaba muerto, se murió con eso. Y finalmente, esto es lo que dice el versículo número 41. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Adivina de quién era la tumba. De José de Arimatea. Si tuviéramos aquí a José de Arimatea y a Nicodemo, nos mirarían a los ojos y nos dirían: no me vengas con cuentos, yo lo enterré. Estaba muerto, no probablemente muerto, absolutamente muerto. No me digas que la historia y el acontecimiento de la muerte y resurrección es una leyenda urbana. No me digas eso. Yo lo enterré en mi tumba, en la tumba de mi familia, donde no había nadie. Estaba nueva y no se había usado. Y así es como Nico y Pepe salvaron la Pascua. ¿No te parece curioso que el mismo hombre a que Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo, que pongas la fe en mí, es quien pavimentó el camino con una evidencia contundente de la muerte de Jesucristo para que millones y millones y millones de personas pudiéramos tener la evidencia de que Jesús realmente murió? ¿No te parece eso extraordinario? Dos mujeres, un domingo como este, el domingo de Pascua, 2015 años atrás, llegaron a la tumba. Lo dice otro de los autores, biógrafos de Jesús, con la preparación, la misma preparación, aloe, mirra y los lienzos, a la tumba para preparar el cuerpo. A ver, mujeres, ¿sabes por qué? ¿No te da curiosidad por qué, si ya habían dos hombres habían preparado el cuerpo? Precisamente porque lo habían hecho dos hombres. Quizá había quedado mal hecho. Escúchame, no solamente tenemos evidencia suficiente de que murió, sino de que lo hizo por ti y por mí. Y ahora, para terminar nuestra reunión, yo voy a darte la oportunidad, si nunca lo has hecho, de depositar tu confianza por primera vez en Jesucristo y decirle: Dios mío, lo hiciste, y gracias a tu sacrificio me puedo conectar con el cielo otra vez y un día estar junto a ti. Esta oración en la que voy a guiarte no te hace cristiano, no te hace cambiar de religión, te hace nacer de nuevo, nacer espiritualmente de nuevo. Con todo respeto te pido que inclines su rostro allí, cierres sus ojos y vamos a orar juntos. Te guío en esta oración, te repito, si nunca lo has hecho. Y si lo has hecho ya, es un momento para agradecer a Dios por enviar a su Hijo para salvarte. Dile esto, vamos, dile: Dios mío, hoy reconozco que moriste por mí y que solo mi fe puesta en ti, creer en ese sacrificio, me da acceso a ti
y al cielo un día. Que nada de lo que haga o deje de hacer me acerca o me aleja de ti. Que moriste allí precisamente para perdonarme y para darme una nueva oportunidad. Declaro eso hoy con mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vete de este lugar hoy sabiendo que nuestro Salvador resucitó, que murió y resucitó. Nos vemos el próximo domingo en la segunda parte de la serie Fuertes Declaraciones de Jesús. Que tengan una feliz semana. Bye.